Queridos hermanos, soy el Padre Gustavo y comparto con ustedes el Evangelio de este día, miércoles de la octava de Pascua, tomado de San Lucas, capítulo 24, de los versículos 13 a 35, y dice así: El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunido a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es otro relato cargado de emotividad, de intimidad, de amor y de deseo. Otro encuentro coloreado por la ternura, donde la luz del resucitado poco a poco va disipando las tinieblas del dolor y la tristeza. Los 2 discípulos caminaban tristes, afligidos, desilusionados. Sentían que el final de Jesús era su propio fracaso, porque ellos esperaban que Él fuera liberado el pueblo de Israel. Parece que todas las enseñanzas que habían recibido de Jesús no habían logrado quitarles sus falsas ideas sobre la obra que Cristo debía realizar. Y seguían, como escuchábamos, tan enfrascados en esa sensación de fracaso que ni siquiera pudieron reconocer que el que se acercó a ellos
y los acompañaba en el camino era el mismo Jesús. Ni siquiera el testimonio de las mujeres y de los otros discípulos le habían dado a conocer lo que habían visto en el sepulcro al encontrarlo vacío, y eso tampoco les permitió reconocer que las Escrituras anunciaban su triunfo después del sufrimiento. Jesús pacientemente les vuelve nuevamente a explicar las Escrituras como lo había hecho ya muchas veces, pero ahora, lleno del poder de su resurrección, podía llegar a sus corazones y hacerlos arder con su palabra. Escuchábamos que ellos se preguntaban: ¿no se quemaba nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Por eso, sin entender demasiado, le piden que se quede con ellos a pasar la noche. Y allí Jesús repite lo que había hecho en la última cena. Y es ahí donde verdaderamente entonces sí se le abrieron los ojos. En este proceso de la palabra a la Eucaristía podemos ver la estructura también de nuestra celebración de la misa, que debería llevarnos, igual que a ellos, a anunciar a otros lo que celebramos. Pero todo el relato nos invita a descubrir a Jesús resucitado, que se hace presente también en nuestro propio camino para disipar nuestras oscuridades, para disipar nuestros miedos, para disipar nuestras dudas, para disipar nuestras tristezas. Por lo tanto, en este día, tengamos en cuenta que la palabra de Dios es la que abre el camino para el encuentro de Cristo resucitado en la Eucaristía. Y poniéndonos una mano sobre nuestro pecho, digámosle al Señor: quédate, Jesús, en la noche de mi vida. Ilumíname con tu palabra y aliméntame con tu presencia. Abre mis ojos para reconocerte, para que también mi corazón arda con tu fuego y se ilumine con la luz de tu resurrección. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, sus familias, sus hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos mañana.